Gracias por continuar en Canal 6, esto es Decisiones. Y esta semana, una semana difícil para la Argentina, como todas las últimas que venimos viviendo en estos días, en este mes, donde la suba del dólar principalmente es el termómetro que indica los conflictos internos que tiene el gobierno y los conflictos que hay en el país para estabilizar la moneda y de esta manera tener una mejor calidad de vida a todos los argentinos. En el medio de este contexto, esta semana los concejales de Moreno hicieron una presentación pública refiriéndose a extorsiones o distintas manifestaciones que llamaron golpistas y llamando la atención de la opinión pública con respecto a esto. Para eso, tras una pequeña presentación, vamos a hablar con el presidente del bloque de concejales del Frente de Todos en Moreno, Lucas Franco. Una pequeña presentación y comenzamos. Bueno, como decíamos antes del corte, gracias Lucas por estar acá. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación siempre. No, por nada, es un gusto y hoy vamos a hablar un poco de política en general. Me llama la atención, ¿no? Esto que ustedes lo explicitan claramente con esas expresiones, explícitamente violentas y golpistas. Me llama la atención porque yo las expresiones esas violentas y golpistas las he escuchado de gente del propio gobierno. El caso de Grabois, ¿no? Amenazando con que va a haber sangre en las calles, cosa que para la Argentina es un término sumamente delicado por la experiencia que hemos vivido, ¿no? Los padecimientos que tuvimos por la violencia que se ejerció acá, principalmente en toda la década del 70. Sí. Yo lo enmarco ahí como algo grave. Después hay un montón de expresiones que me imagino que ustedes se refieren a eso, que me gustaría escucharte cuál es el sentido de esto. No, primero, yo creo que las expresiones de Juan no fueron las más correctas, pero son bastante distintas a las expresiones del ex militar Aldo Rico, que protagonizó un alzamiento contra la democracia, llamando a los militares que combatieron en la guerra contra la subversión, lo dijo así en un video público, a juntarse y alzarse en armas. Eso es una manifestación nítida y abiertamente golpista, y que fue difundida además por todos los medios de comunicación, y que no tuvo el repudio de los dirigentes de la oposición política institucional de la Argentina. Después hubo una manifestación en la puerta del Instituto Patria, en donde militantes, manifestantes, planteaban que iban a llevar a la horca a la vicepresidenta. Te vamos a ahorcar, a los gritos, con la cobertura mediática y con la policía de la ciudad de Buenos Aires que pasaba y los saludaba. Yo recuerdo en el gobierno anterior, un pibe del interior de la provincia de Buenos Aires puso un tuit en chiste y fue preso. Y fue preso por tuitear. Ahora, hay una manifestación en la puerta de una sede del Instituto Patria que dice vamos a llevar a la horca a la vicepresidenta y nadie se escandalizó. Automáticamente y casi en sincronía con esas manifestaciones, un diputado presenta un pedido de juicio político al presidente. Todo eso en el marco de un clarísimo intento de corrida bancaria que lleva ya 5 semanas por lo menos. El mercado pujando por una devaluación, manifestantes enrolados en algunas de las filas de la oposición, planteando que hay que llevar a la horca a la presidenta, a la vicepresidenta, un ex militar retirado que protagonizó un alzamiento contra la democracia, convocando a juntarse a los ex militares para levantarse en armas y un pedido de juicio político. Todo eso pasa junto y tiene cobertura casi de mucha protección por parte de los medios de comunicación nacionales. Entonces,
¿Cuál es el llamado de atención que hicimos no solamente desde el bloque de concejales, sino desde el bloque de diputados de la Nación del Frente de Todos, el bloque de diputados provinciales también? No podemos estar frente a una situación tan difícil de la economía que angustia muchísimo y revela a nuestra sociedad, instigando a romper con el orden institucional y constitucional, que es abiertamente lo que plantearon, alguien que se planta en la puerta de un acto partidario y le dice a la vicepresidenta de la Nación, te vamos a ahorcar, que tiene que ver con la manifestación que hubo el 9 de julio en Plaza de Mayo, en la que llevaban guillotinas y horcas y bolsas mortuorias. Yo recuerdo en otro momento de la historia de nuestro país, cuando había algún escrache, centralmente a los medios de comunicación o a los represores de la dictadura militar, automáticamente había un repudio de cómo se va a escrachar, cómo se va a hacer esto. Ahora, cuando manifestantes de la oposición llevan guillotinas a la Plaza de Mayo y bolsas mortuorias, cuando hay una manifestación que dice te vamos a ahorcar, ¿qué pasa con la oposición institucional de la Argentina que no dice eso está mal? Porque es un mensaje claramente que necesita nuestro país en este momento, la sensatez, la responsabilidad política, y no le corro el cuerpo a la jeringa. Nuestro frente político tiene discusiones en un tono público que le hacen daño al gobierno y que le hacen daño al proceso político, económico y social de este país. Por eso, permanentemente quienes tenemos responsabilidades inferiores en los municipios, y vos la vas a escuchar a nuestra intendenta sistemáticamente hacer llamados a la unidad. Es un gesto de responsabilidad bajarle los decibeles a las discusiones en este momento, sentarnos en una mesa a discutir qué medidas le hacen falta hoy a nuestro país para ordenar el conflicto económico y no solamente para tranquilizar a los mercados, sino para tranquilizar a una sociedad entera que ve todos los días cómo su salario pierde capacidad adquisitiva y eso genera angustia, pobreza, miseria, hambre. Entonces, hoy tenemos la obligación, quienes tenemos algún grado de responsabilidad pública, primero de llamarnos a la sensatez y a la responsabilidad, y después de concentrar nuestras energías, no en pelearnos por la televisión, no en hablar de los problemas de la política. Hoy los problemas centrales son los problemas que tienen nuestros vecinos. Todos los vecinos, por ejemplo, de un lugar como Moreno, a los que les cuesta mucho llegar a fin de mes, a los que les cuesta mucho cubrir sus necesidades básicas, esos son los problemas que de verdad importan y esos son los problemas que nos deben importar a los dirigentes políticos. Sí, por supuesto yo no voy a ser abogado del diablo de quienes pueden manifestarse de maneras bastante violentas o fuera de lugar, de cualquiera de los dos sentidos. Pero hay un nivel de crispación generado, creo yo, principalmente por el propio gobierno, por actores del propio gobierno, ¿no? Como vuelvo a decir, lo de Grabois, lo de Di Tulio, el que trajo el borracho que se lo lleve, dijo Sergio Berni, que es el jefe de seguridad de la provincia de Buenos Aires, nada más ni nada menos. Es decir, hay distintas manifestaciones que van generando un clima que yo particularmente no lo veo que lo haga la oposición, sí determinadas individualidades que puede haber, digamos, que puede haber en el sentido. Bueno, pero yo lo que te digo es esto, es decir, Argentina tuvo dos grandes crisis que padecimos fuerte de esta época democrática, la del 89 y la del 2001. La del 89, pasado el 89, con Menem ya presidente, la oposición llegó al 10% en una elección del 91. Pasado el 2001, la oposición también quedó prácticamente diluida, el radicalismo creo que sacó 2,8, había un montón de partidos abiertos, no había una oposición seria. Es la primera vez que hay un gobierno elegido, por supuesto, legítimamente, como corresponde. Gracias a Dios, la Argentina, desde la vuelta de la democracia, no tuvo la más mínima interrupción, pese a un montón de conflictos que hubo en el 2001. Y hay una oposición seria, yo lo que veo. Ya que me interrumpís, los levantamientos cara pintada, de los cuales yo inclusive participé del lado de afuera, ¿no? Con todo
mis compañeros en aquel momento contra el levantamiento de Rico, fue un alzamiento interno del ejército por unas medidas. Pero recordá que Rico hasta hace poco fue el presidente del partido peronista de San Miguel, del PJ, fue intendente 2 veces y fue diputado nacional por el Partido Justicialista. Es decir, un hombre que no solo fue echado del ejército, sino que después se avino a la democracia. Pero yo lo dejaría, es decir... Sí, está convocando a ex militares a alzarse en armas contra la democracia, sí, otra vez. Pero, eso es repudiable, ¿no te parece que es repudiable? Sí, es repudiable, por supuesto, yo no me... Bueno, pues hay que decirlo abiertamente. Claro, que alguien llame a levantarse en armas contra un gobierno con la historia de este país es totalmente repudiable. Dijo hay que alzarse, juntarse para volver a dar la guerra contra la subversión. Bueno, ¿qué fue lo que ellos denominaron la guerra contra la subversión en los 70? Fueron 30.000 desaparecidos en este país. Es terrorismo de Estado. No voy a entrar en ese tema, ni en los números de los desaparecidos, ni lo que fue la subversión, porque por el dolor de lo que padecimos nuestra generación, yo dejaría ese tema de costado. Hoy en día hay que dejar ese tema de costado, pero hay que ser contundentes en el repudio cada vez que alguien quiere azuzar la idea del terrorismo de Estado en este país. Moreno Rico hizo un comunicado abierto que se difundió por todos lados, convocando a ex militares que combatieron, según sus palabras, la guerra contra la subversión en los 70, a juntarse, reunirse para tomar cartas en el asunto. Eso es una manifestación abiertamente golpista y que convoca a la idea del terrorismo de Estado que ya vivió nuestro país. Eso no debe ser puesto en debate, debe tener automáticamente, unánimemente un repudio. Y no pasó. La oposición tan responsable que decimos, no lo repudió. ¿Y qué me decís de todas las familias que se fundieron? Toda la gente que perdió sus propiedades, toda la gente que tuvieron fallecidos y heridos después del 2001 con todos los saqueos, todo lo que pasó en Moreno, toda la desgracia que fue eso y la del 89, cuando alguien del propio gobierno, que tiene diputados en el gobierno, que está avalado por el gobierno, está llamando de que va a haber saqueos. ¿Qué le decís a esa gente que es actual, es de ahora? Sí, y es responsabilidad del gobierno. Perdón, te hago una leve corrección. Reitero, no estoy de acuerdo en la forma. Vos tenés el macho de espada, yo tengo el de basto. No, son dos cosas muy distintas. Hablar de la violencia en la Argentina, nombrar la soga en la casa del ahorcado, para mí es un grave error. Para mí el gobierno debe, es decir, los integrantes de este gobierno, elegido por el pueblo por supuesto, y que todos queremos que llegue al final de su mandato como corresponde, bajen el tono, arreglen sus cosas internas como corresponde, pero no estén incitando a la población a cosas así que van generando zozobra y nunca sabés si un loquito, le podemos decir entre comillas, agarra un palo y le pega a uno, otro, vamos a ver una manifestación. O si un loquito va al Instituto Patria y dice vamos a ahorcar a la vicepresidenta. Pero ahora se está incitando a una manifestación en frente a la sociedad rural. ¿Eso que es pacífico? Es decir, yo creo que... Es pacífica una manifestación en el Instituto Patria, cubierta por la policía de la Ciudad de Buenos Aires y los medios de comunicación, y no es pacífico que se señale a la sociedad rural. Desde el poder del Estado, que tienen las organizaciones que están en el gobierno, tienen un poder distinto a las manifestaciones pero alguien dijo que se va a ir a... No. Perdón, la sociedad, en el medio de la exposición rural, en el medio de la exposición rural que se hace todos los años, es tradicional, les guste, a unos no les guste, es decir, es una parte, la parte más por ahí poderosa, productiva de la Argentina, es decir, en el medio de esto de que quieren obligarlos a que liquiden el bien que tienen, que es la soja que cosecharon y que la tienen que empezar a vender en pocos días. Y ahora les dan $1 inclusive diferencial para que liquiden algo. Creo yo que desde el gobierno eso no está bien, no es una buena señal para la sociedad. Pero perdón, yo te recuerdo 3 cosas. Primero, yo creo que a esta altura de la edad joven todavía de nuestra democracia reciente, recuperada, con mucha muerte de por medio, no podemos permitir que alguien que reivindica el terrorismo de Estado abiertamente haga una convocatoria a romper con el orden constitucional. Ese es un acuerdo mínimo que tenemos que tener.
me sorprende muchísimo no haber escuchado a los radicales, a los militantes que están comprometidos con la democracia, que forman parte de la oposición política de este país, decir absolutamente nada. Me entristece no haberlos escuchado decir nada, porque yo puedo venir acá y decir la verdad, que las expresiones de Juan Grabois no me parecieron las correctas. No llamó a romper ningún orden institucional y no dijo vamos a ir a saquear. No lo dijo. Dijo, prefiero hablar ahora porque no quiero que estemos hablando cuando pase algo peor. ¿Coincido con ese pronóstico? No, y quiero que ese pronóstico no se cumpla. Y puedo disentir con Juan Grabois, puedo disentir con quien sea de nuestros compañeros del Frente de Todos. Ahora, hay abiertamente un externo, porque no es de Juntos por el Cambio, no es del espacio de Milei, no es del Frente de Todos, que tiene un pasado de reivindicación del terrorismo de Estado en este país, que está diciendo juntémonos y tomemos cartas en el asunto. Eso merece el repudio unánime de la política y de la sociedad argentina, porque es cosa juzgada para nuestra sociedad. No es un valor ideológico estar en contra del terrorismo de Estado. Es cosa juzgada para nuestra sociedad. La política, pero no es la política de la oposición, creo yo. Democráticamente que hay que entender que ahora, en ningún momento la oposición en la Argentina, y mirá que sigo al día todas las manifestaciones, hace una manifestación de ese tipo. Es una manifestación de alguien del Partido Justicialista de San Miguel. No es del Partido Justicialista. Pero bueno. Sí, pero disculpame, fue presidente del partido durante 8 años. ¿Es el Partido Justicialista de San Miguel? Y bueno, fue intendente 2 veces, y fue intendente 2 veces, fue diputado nacional. Ahora, sin embargo, disientan ahora con él. No. Sin embargo, quien repudia sus manifestaciones abiertamente golpistas es el Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires y Nacional, el Frente de Todos Nacional, Provincial y Local, no es la oposición. Entonces, me suena muy extraño y me preocupa que la oposición no repudie. Ahora, y me parece incluso, porque conozco a los dirigentes de la oposición y yo sé que hay muchos que están abiertamente comprometidos con la democracia y por eso tampoco les quiero cargar sobre sus espaldas. Yo creo que todo el espectro político. No les cargo coincidir. Les digo, y el comunicado que hicimos como Frente de Todos justamente fue una invitación a la oposición a repudiar de conjunto estas declaraciones. Vos señalabas recién, 89, 2001, casi como haciendo una línea histórica de continuidad, y vos decías algo así como que las elecciones después del 89 y después del 2001, la oposición se vio reducida, y ahora la oposición está... Claro, pero la oposición que está ahora era el oficialismo en el 89 y era el oficialismo en el 2001. Eso también hay que decirlo. Esta oposición. No, ahí estás usando una falacia. No, el radicalismo como partido. Gobernó en el 89 y gobernó en el 2001. ¿Quién era presidente? El candidato del peronismo en el 2003 creo que fue Moró, que ahora es aliado de ustedes. No fue candidato del peronismo. Sí. No, del radicalismo. Sí, Leopoldo Moró. Yo lo que te digo es, ¿quién era Alfonsín era el que saca el 10% ¿Quién era gobierno en el 89? ¿Quién era presidente? Alfonsín, Partido Radical. ¿Quién era presidente en el 2001? De la Rúa, Partido Radical. Sí. Hechos, no opiniones. Eso es un hecho constante y sonante y comprobado, es un dato de la realidad. Bien, vos decías otra cosa, que es lo que a mí me interesa discutir en este contexto, porque después parece que nos ponemos a discutir problemas de los políticos y los vecinos dicen, esto otra vez peleándose cuando estamos todos mal. Es el marco, un día que están todos los comentarios. Totalmente. De que... Yo digo el marco hoy, hay una puja distributiva para que el campo, la sociedad rural, los grupos concentrados del campo, no los chacareros o los pequeños productores que sufren el asedio muchas veces de la concentración que hace la sociedad rural, empuja junto con el mercado por una devaluación, porque quiere mejorar más aún todavía el margen de ganancia que tiene en una situación absolutamente extraordinaria, porque los precios internacionales han sido beneficiosos para lo que venden. Entonces, ¿qué pasa? El Banco Central cede un poquito de esa presión y genera un dólar especial, el dólar soja. Digo, no hay un dólar
pan, no hay un dólar canasta básica, hay un dólar soja en este país. Fíjate cómo se discute alrededor del Banco Central. Y esto me parece que también es importante para que podamos empezar a discutir en profundidad con quienes nos miran y con quienes están atentos a nuestra responsabilidad. Milei hace campaña diciendo que hay que prender fuego el Banco Central. Básicamente. Dice, yo voy a prender fuego el Banco Central, no, vamos a dolarizar la economía, me importa muy poco, cada uno es libre de morirse de hambre, básicamente. Los sectores concentrados de la economía presionan sobre el Banco Central para que genere beneficios respecto de que cada uno básicamente quiere un dólar para sí mismo, más o menos. Claro. Perdóname, ¿qué pasa si empezamos a pensar para qué sirve el Banco Central? Los depósitos del Banco Central, ¿qué es el Banco Central? Es el banco de bancos, ¿no? Compila depósitos de ahorros privados, públicos y demás, que se guardan allí, no dejan de pertenecer a los privados, por supuesto, porque es la lógica que tiene un banco, ¿no? Uno guarda el dinero allí. Los depósitos en el Banco Central todos los días crecen por emisión de dinero para pagar intereses de deuda. Todos los días Argentina, y déjame que te diga tú porque yo soy militante de esta idea, todos los días Argentina emite pesos equivalentes a 1000 créditos para una vivienda por día, solo para pagar intereses de deuda. El Banco Central por día emite el dinero equivalente a 1000 créditos para la vivienda. ¿Qué pasaría si empezásemos a pelear para que los depósitos del Banco Central, en vez de estar generando inflación y déficit fiscal ahí guardaditos y emitiendo todos los días, migren, puedan ser utilizados para el crédito para la vivienda? ¿Cuántos trabajadores hoy en Argentina pagan alquiler porque no tienen vivienda propia? Perdóname que cierre idea. Porque yo quiero discutir con la sociedad rural el dólar de soja. Se está mezclando ahí, en la sociedad rural con el Banco Central. El Banco Central emite dinero, como vos decís, el equivalente a una cantidad X de vivienda. ¿Y por qué? Si quienes están en el gobierno ya llevan 2 años y 7 meses, más 12 años anteriormente, no generaron la suficiente confianza para generar riqueza y evitar esto. Y ahora lo están padeciendo. Es decir, y lo estamos padeciendo todo, porque la sociedad rural se sabrá defender sola, va por otro lado. Sí, la sociedad rural se defiende con el mercado, con los medios de comunicación, con los periodistas, con los políticos. Porque nuestro dinero se nos va esfumando de las manos y la gente... Pero acá tenés el título, mirá. ¿Qué Entonces, pasa? Yo te pregunto, ¿por qué el Banco Central, manejado por este gobierno, sumamente asentado ya durante 2 años y medio, más los 12 años anteriores, entonces deja de emitir y arregla el problema y listo? Bueno, pero acá está lo rico del debate. Yo soy presidente del bloque del Frente de Todos, lo dijiste vos, soy integrante de la coalición de gobierno. Y quiero que mi gobierno migre los depósitos del Banco Central, de tenerlos ahí, generando inflación y al cohete, diríamos en el barrio, que los migre al crédito para la vivienda. Se pueden dar con los depósitos. ¿Por qué no lo hacen? Porque lo tenemos que discutir y que animarse a tomar esa medida. Porque van a venir los que hoy quieren prender fuego el Banco Central a decir que estamos atentando contra la seguridad jurídica de este país, probablemente. Ya lo veo a Milei, ya lo veo a Espert diciendo esas guasadas. Yo quiero que nuestro Banco Central, en vez de emitir el equivalente del dinero para otorgar 1000 créditos para la vivienda por día, los otorgue. Bueno, vos querés eso, vos sos concejal de una ciudad muy grande de Gran Buenos Aires, pero vos, claro, sos militante de esa idea, pero la realidad es que emiten a lo pavote y están generando una inflación que va a superar el 100%. Justamente. Se nos licúan los sueldos, no generan confianza para que nadie invierta y empiezan a manotear lo que venga, por eso propiedad privada, lo que sea, pero están insinuando eso y eso a la población no le gusta. ¿Quién está insinuando eso? Y lo estuvieron diciendo todos estos días con los silobolsas, con todo eso. No, yo no digo eso. Yo digo, ¿cuántos trabajadores hoy pagan alquiler? Todos esos trabajadores formales, los docentes, los trabajadores de la salud, los policías, muchos trabajadores formalizados que tienen recibo de sueldo y cobran un salario todos los meses, no tienen vivienda y pagan alquiler. Si el Banco Central
En vez de emitir todos los días generando déficit fiscal e inflación, Decíselo otorga a Pese, crédito. Decíselo a Bueno, Pese, que es el de usted. Por eso, el voy a todos lados a decir esta idea y quiero, por ejemplo, saber si coincidimos. ¿No te parece que estaría muy bien que se den 1000 créditos para la vivienda por día? Mira, yo no lo pongo tan, para bajar tan a tierra. didácticamente en eso. No, déjame terminar una idea. Porque 7 trabajadores, hacer una casa, en promedio, con el dinero para hacerla, tarda 5 o 6 meses. 7 trabajadores, entre albañiles, el techista, el plomero, el electricista. Cada crédito que se da para una vivienda a un trabajador formalizado podría garantizar empleo en mejores condiciones para 7 personas. Entonces, pero Lucas, en vez de generar déficit fiscal, podríamos generar producción. Eso que me estás diciendo es bárbaro, es fenómeno. Bueno, pero déjame hablar, porque eso es bárbaro en campaña. Pero ustedes no están en campaña, ustedes están en el gobierno. Es decir, ustedes tienen que generar confianza para que aquel que el único valor que puede resguardar porque le quedó un peso, porque vendió un auto o por lo que sea, lo tiene que hacer comprando dólares o cualquier bien, agarre y diga, guardo esto para construirme una habitación que me falta, y lo hago en el verano, y no lo puede hacer por la inflación generada por la emisión descontrolada. Ahí eso es lo que tenemos que tocar. Bueno, entonces, claro, pero eso... lo que vos me decís, yo lo veo como de campaña. En este momento ustedes no están en campaña, están en el gobierno. No es de campaña. Las coaliciones de gobierno y los gobiernos tienen permanentemente discusiones sobre cuáles son las medidas más acertadas a tomar y qué intereses defiende cada medida. Yo soy parte de este gobierno, lo defiendo y quiero que en 2023 tengamos otra vez gobiernos populares con el Frente de Todos a la cabeza. Pero le digo a mi gobierno y a mis compañeros del gobierno que sería muy interesante tomar una medida que sea contrahegemónica a lo que se viene haciendo. En vez de emitir sistemáticamente y generar déficit fiscal y generar inflación, porque es emisión que no produce, agarrar ese dinero y volcarlo al crédito para que los trabajadores generen trabajo y además consagren un derecho que es la vivienda. El público objetivo está. Pero si hablamos de trabajo, este gobierno, entre los 12 años anteriores, a partir del 2004, 2005, hasta ahora, se ha encargado de romper la cultura del trabajo y ha generado un clientelismo impresionante que denigra a la sociedad argentina, porque la gente, nosotros aprendimos a trabajar desde chicos y no nos asustábamos. Si vos mirás, todo el mundo, déjame decirte un poco, estamos discutiendo la idea. Ha generado yo te digo, es mi opinión. Mi opinión ha generado una cultura del no trabajo muy grande. Ya hay una segunda generación como mínimo de gente que no vio a sus padres trabajar. Estar dependiendo del Estado. Yo sé que mucha gente, porque hemos hecho notas, y mucha gente quiere trabajar en un trabajo formal. Pero hoy en día la asistencia impresionante, no soy de los locos que dice que cortar los planes sociales de un día para otro, eso yo no lo veo posible de ninguna manera, pero sí volver a la cultura del trabajo. El peronismo tenía como una de sus máximas: en la Argentina hay una sola clase de hombre, el que trabaja. Bueno, eso se rompió, es decir, ahora hay una sola clase de hombre, el cliente para que lo voten, y eso ha generado una descultura, o sea, una subcultura muy perniciosa, que eso ha generado que en los barrios, en todos lados, la gente baje los brazos, no tenga ánimo y esté permanentemente dependiendo del gobierno y el Banco Central con la maquinita fabricando billetes. Eso está perjudicando a todo aquel que quiere invertir en vivienda, en lo que sea. Dice, bueno, yo tengo X pesos, lo pongo en esto a trabajar, y no lo puede hacer en este momento porque dice, yo no sé lo que va a pasar. Entonces, no es momento de campaña, es momento de hacer. Pero no, ¿sabes lo que me parece campaña a mí? Decir verdades a las que llamamos verdades de perogrullo. En este país se rompió la cultura del trabajo. Desde el 2003, 2004 en adelante. Yo tengo una disidencia con las fechas. Se rompió la cultura del trabajo cuando se hizo pelota la industria nacional. Si vamos a hablar de historia, está bien. Pero vamos a hablar de los que son responsables. De los responsables ahora. Porque entonces vamos a hablar de... Vos que sabés de historia, ¿cuál era el índice de empleo formal antes de la dictadura y cuál era después? ¿Cuál era el índice de empleo formal antes de los gobiernos neoliberales de los 90? Haciéndome cargo de lo que sucedió en los 90 y de dónde estuvo cada uno en esos gobiernos.
¿Y cuál era el índice después? ¿Cómo creció el índice de empleo y de pobreza? ¿Cómo decreció el índice de pobreza después del 2003? Porque hay que contratar con datos las opiniones. Mientras yo hacía el secundario en la década del 70, agarraba el diario, iba y antes de las 10 de la mañana ya tenía trabajo. Hasta la dictadura Había militar. un 4%, la dictadura militar, el Rodrigazo empezó a romperlo. El Rodrigazo en el 75, los militares Cóndor, después... El plan Cóndor para Latinoamérica rompió la cultura del trabajo. El Rodrigazo, los milicos en el gobierno y el crecimiento del aparato estatal en la época de Alfonsín terminó en una hiperinflación de la que padecimos y nos empobrecimos todos en el año 89. Menem la soluciona vendiendo hasta lo que no tenía la Argentina para poder frenar eso. Se logró por fin parar la inflación que venía arrastrada desde hace 30 años por lo menos. Se logra eso hasta que se rompe en el 2001, ¿no? Aunque nadie quería romper la convertibilidad, pero se rompe. Bueno, se logra estabilizar la economía, no hay déficit fiscal, era equilibrado lo que entra al país con lo que se... Los superávit gemelos de Néstor Kirchner. Claro, fenómeno, hasta que empezó la maquinita de querer ganar las elecciones y se empezó a fabricar plata y regalar plata, lo que sea, para poder ganar las elecciones. Y ahí nos rompieron el país. Bueno, es decir, entonces yo tengo una pregunta. Tenemos la única diferencia, yo te digo, porque hoy más que hacerte una entrevista parece que estamos en un buen debate. No, pero vos me invitas a tu programa, el jefe del programa sos vos. Yo quiero poder opinar porque vos emitís opiniones como si fueran datos. Yo te digo la diferencia, que es lo que hoy por ahí quedó en la nebulosa y no se entiende, en que en las dos grandes crisis, la del 89 y la del 2001, después de eso prácticamente no había oposición democrática, no había nada. Esta vez hay dos grupos, dos grandes frentes electorales, uno encabezado por el kirchnerismo, otro por el PRO, el radicalismo, Lilita Carrió, todo lo que fue Juntos por el Cambio. Entonces la sociedad, puede decir, ¿puede venir un recambio? Tiene un 50% de posibilidad de que sí, como un 50% de posibilidad de que no. Pero estamos en democracia. Totalmente. Es decir, una democracia un poco más viva, con una crisis muy grande, de la cual quienes están en el gobierno, en este momento del cual vos sos parte, tienen que hacerse cargo y no patear la pelota afuera. El problema, ¿sabes cuál es? Es que cuando uno transforma las opiniones en datos, yo te dije... ¿Cuál? Yo te dije... El Banco Central, hoy, porque vos me decís que es campaña, no es campaña, es una medida que tenemos que empujar, creo yo, para que pueda ser tomada. Entonces hay que discutir. ¿Va a estar de acuerdo la sociedad rural y la élite de Argentina con que los depósitos del Banco Central financien la obra privada de las familias para tener su propia vivienda? Esa es una discusión. Entonces, no es campaña, es un dato. Perdemos por día, con inflación y emisión, 1.000 créditos para la vivienda. Yo quiero trabajar y militar y discutir con todos los que sea necesario discutir para que nuestro gobierno tome esa medida que creo que es crucial y que aparte es disruptiva, porque no genera déficit fiscal y porque hace lo que dijo Néstor en 2004. Los superávit gemelos son el camino, el déficit fiscal no es el camino, lo decía Néstor. Entonces, esa es una medida que no es campaña, es discutir dentro del gobierno cuáles pueden ser las herramientas para resolver uno de los problemas más graves que tenemos. Entonces, cuando eso después se dice, no, porque eso es una opinión. No. A ver, ¿cuántas familias? Pongámosle datos a la discusión. Pero si vos decís eso, necesitarían un crédito hoy para hacer su vivienda? Pero si vos decís eso, ¿por qué entonces ¿No es cultura del trabajo eso? ¿Por qué no hacen una movilización al Banco Central o al gobierno y le dicen que cambie esto? Porque ellos son los que tienen el resorte, la lapicera famosa de que... Pero vos creés que se resuelve así, porque si yo hiciera una movilización al Banco Central para que el Banco Central migre los depósitos para el crédito para la vivienda, vos en tu programa dirías: los conflictos del gobierno están generando la desestabilización porque se están tirando entre ellos. Lo mismo que dijiste recién de Grabois. No, nosotros podemos discutir apasionadamente en nuestro gobierno y tener posiciones acerca de lo que hay que hacer. Puede venir otro compañero de otra fuerza política o de la misma o de la parte de la coalición de gobierno y decir: la verdad que yo no estoy de acuerdo con esa medida, creo que la medida es otra. Lo que no puede pasar es que todo el humo de los conflictos internos de todas las coaliciones de gobierno tapen
Lo que realmente importa, que es qué hacemos para resolver los problemas. Yo quiero que venga alguien, eso estamos quiero poder discutir, eso estamos esperando todos, yo quiero poder discutir con alguien de la oposición plata. y que me diga cómo se resuelve este problema, porque lo que yo escucho es campaña. Yo escucho a Milei decir, de acá se sale prendiendo fuego el Banco Central. Escucho a Larreta, corrido por Milei, decir, de acá se sale bajando impuestos, pero en su gobierno sube los impuestos todo el tiempo. Escucho a Carrió decir, el gobierno se pelea con el campo, pero cuando ella era gobierno decía, hagan patria, liquiden la soja. Lo decía abiertamente. Entonces, yo quiero poder discutir medidas concretas que resuelvan los problemas. ¿Qué es? Ni más ni menos que lo que en otro orden de responsabilidades y viniéndonos más cerquita, estamos haciendo quienes tenemos alguna responsabilidad pública en Moreno. Vos le escuchás a Mariel todos los días, no discutiendo con los dirigentes de la oposición o con la política. Todos los días Mariel discute medidas de gobierno para mejorarle la vida a los vecinos de Moreno. Entonces, de este caos de la discusión de la política, entre la política, no existe la antipolítica. La política genera sus propios anti. ¿Cuándo? Cuando el vecino que está mirando la tele dice, estos están discutiendo cosas que a mí no me mueven la aguja porque yo tengo otros problemas. Los equivocados somos los que tenemos responsabilidad pública si no discutimos los problemas de nuestros vecinos. Sí, hoy, tienen que ir a la ventanilla que corresponde. Total porque y absolutamente. Es un problema interno de gestión de gobierno. Es decir, ustedes no están generando la confianza interna por las medidas que están tomando. Porque vos lo que estás diciendo es diametralmente opuesto a lo que ha venido haciendo el gobierno. No es diametralmente opuesto. Sí, es una medida que no se ha tomado, no es una medida. Están fabricando dinero todo el día. Pero porque reconocemos un problema. Porque yo me acuerdo ver fotos tuyas yendo a los supermercados a controlar los precios, como si en el último eslabón de la cadena estuviera el problema. Y el problema está en la generación del dinero. Pero lo que pasa es que ves unas fotos y otras no, porque no viste la foto mía planteando que hay que nacionalizar el comercio exterior y hacernos cargo de la red troncal que hoy se llama hidrovía. Esa foto no la viste y esa foto estaba publicada también. Entonces, pero hay que ver la película, no la foto. La película es... ¿Me vas a decir que el problema de la Argentina es la hidrovía? No, es uno de los problemas. El 83% de la exportación argentina sale por el río Paraná. Nadie la controla. Bueno, entonces... Están en el gobierno y estuvieron 12 años antes. Está privatizada. No sé si vos sabías que se venció la privatización y hay un proceso de debate en el cual hay mucha presión de muchos grupos, por ejemplo, de los grupos parlamentarios de la oposición, y tenemos que discutirlo. Yo quiero discutir eso. Yo te quiero decir, la hidrovía, ¿qué diferencia tiene con la Panamericana o el acceso oeste? Si es un canal por donde van y pagan peaje para salir y entrar. El tema está en la generación de la riqueza. La diferencia, yo te digo cuál es la diferencia. La diferencia está en el derecho internacional, que dice que las vías navegables son potestad de los estados indelegables. Nosotros tuvimos un episodio en la historia argentina que se llamó La Vuelta de Obligado, que era, vos sos historiador, que era precisamente defender nuestras vías navegables para que no nos invadan el comercio exterior. Disculpame, pero el peronismo, del cual no se hacen cargo, porque yo veo monumentos de Perón, de Evita, de Kirchner, pero no veo de Menem, que fue 10 años presidente, reelegido por la mayoría del peronismo, y de los cuales integraron muchos que están en el gobierno y se fueron de la mejor manera del gobierno. Es decir, Menem lo privatiza como se privatizó la Panamericana o cualquier acceso garantizando otras vías y se pagan peaje. Y nosotros no tenemos ningún tipo de problema en decir que esa medida estuvo mal. La hidrovía no se puede haber sacado la cantidad de toneladas de todo tipo de mercadería y principalmente la agraria. Que no se controlan. Que pagan con declaración jurada. Bueno, el control lo tiene que hacer el Estado, como tenían que hacer el trébol ustedes. Exactamente. Y no se hacía, por eso le pagaron las por multas, eso cuando, no les cobraron las multas. Por eso cuando si asumimos... el control lo hace el Estado. El control lo debe hacer el Estado. No es verdad que la multa no se le cobró. No es verdad. Digo, estamos mezclando pera con manzana, pero si querés hacemos un programa para hablar solamente del trébol. Hablamos otro día del trébol porque cuando quieras. Yo escuché en tu programa y en estos micrófonos barrabasadas sobre el no control al trébol. Nunca llamaron a ninguno de nosotros que participamos de esa sesión a desmentirlo, pero con gusto cuando digas. Lo discontamos con los papeles. Con gusto cuando digas. ¿Con papeles? Con gusto. Me gustaría ver las boletas. Exacto, con gusto cuando digas. ¿Qué digo yo frente a esta crisis económica? Hay que discutir medidas concretas. Es un momento para tomar medidas estructurales. La discusión sobre el comercio exterior es importantísima para la formación de precios en Argentina.
Argentina tuvo el IAPI y la Junta Nacional de Granos. Argentina tuvo esas instituciones. ¿Y vos crees que eso dio resultado? Yo lo que absolutamente resultado dio. Parece que fue todo lo contrario. No, bueno. El astillero Río Santiago y la flota naval más grande de Latinoamérica se construyeron con la renta agraria extraordinaria, que era lo que se puso en discusión en el peronismo. Por eso se creó el IAPI y por eso se creó la Junta Nacional de Granos. Cuando yo te digo trabajo... Vos no nombrás que el Estado va a administrar el comercio exterior y se te piantan los pocos capitales que van quedando. No es verdad. En el mundo, los países más desarrollados y más exitosos económicamente administran su comercio exterior. Cada vez que nos queremos parecer a los países del primer mundo, hay que tomar esos ejemplos también. Entonces yo te digo... Vos me decís que eso está pasando en Chile, Uruguay, Perú, en los países que nos están pasando por encima, es decir, no tienen inflación y van creciendo. ¿Eso está pasando ahí? ¿El Estado regula el comercio exterior? No sé, yo escucho mucha gente que se quiere parecer a los países del primer mundo. No, yo no me enteré que Uruguay, Chile y Perú sean países del primer mundo. Pero por lo menos tienen un 3% de inflación anual. El país con menos inflación de la región es Bolivia. Bueno, mirá las medidas proteccionistas que tiene Bolivia. Nacionalizó los recursos energéticos, discutió el litio y le hicieron un golpe de Estado. No tiene inflación porque pone en discusión la renta agraria extraordinaria. No te dan el certificado de exportación en Bolivia si no garantizás el consumo interno a precio popular. ¿Querés que discutamos? La inflación que tiene, el país que menos inflación tiene en la región es Bolivia. Entonces, yo te digo, nosotros tenemos una bandera que tiene 3 T. Tierra, techo, trabajo. Las banderas que invocó y convocó el Papa Francisco a las organizaciones populares del mundo a defender. Discutamos cómo generamos una red productiva que genere laburo y que garantice derechos. Una idea, no la única, una idea es generar masivamente una estrategia de crédito para la vivienda. La guita está porque está en el Banco Central y está ahí durmiendo, generando inflación o pagando deuda. Los trabajadores están, los que pueden acceder a ese crédito, y la red enorme de trabajadores con expertise, con capacidad para llevar adelante las tareas para las cuales podrían ser contratados con el dinero de esos créditos, también está. Es una idea. Otra idea, construyamos mucho más capacidad de control del Estado para el comercio exterior para regular el precio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá, en un país que produce alimentos para millares y millares y millares de personas, no puede ser caro comer. Y el Estado tiene que garantizar que no sea caro comer. Y si hay 4 vivos que quieren ganar mucha guita con el hambre, se dice mucho que hay administradores de la pobreza. ¿Los formadores de precios no son administradores de la pobreza? Te tengo que interrumpir, estoy repasado del tiempo. Vamos a una pequeña pausa y hablamos del alimento en la Argentina. Una pequeña pausa y terminamos. Nosotros no trabajamos para otra cosa, es para garantizarle a los pibes de nuestra comunidad condiciones dignas. Y a pesar de la cantidad de obras que se hicieron, todavía falta. A pesar de todo este equipamiento, todavía falta. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido. La verdad que esto ayuda muchísimo para que los niños y las niñas puedan tener su comida calentita, que pueden venir contentos a la escuela, así que van a estar felices con todo esto que recibimos. Hoy recibimos con muchísima emoción un horno pisero, una cocina industrial, una heladera, un freezer. Esto nos favorece porque vamos a poder por lo menos conservar los alimentos y poder cocinar. Estoy muy agradecida con el ministro
Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, con nuestro gobernador Axel Kicillof, porque hace mucho tiempo que venimos trabajando el tema de la situación de las escuelas de Moreno y bueno, que podamos disfrutar viendo que le podemos llevar dignidad a nuestra comunidad educativa. Bueno, muchísimas gracias para todos y todas. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. www.unm.edu.ar Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Este es un proyecto integral, nosotros lo llamamos el proyecto del paseo ferroviario, imaginarnos en todo este predio ferroviario poder tener lugares de esparcimiento, lugares aeróbicos, anfiteatro para que la comunidad pueda realizar actividades, eventos, compartir, caminatas, en fin, un proyecto integral que tiene que ver con también un espacio de patrimonio histórico ferroviario junto con el Archivo General y que tiene que ver con un pequeño centro cívico que el distrito lo necesita, incorporarlo a la vida cotidiana, a la comunidad del vecino de Francisco Álvarez, devolverle esa frescura que añoran tanto, trayéndole un mejoramiento de la calidad de vida a los vecinos y estando el sistema ferroviario presente, me parece que realmente es el objetivo para seguir trabajando. Bueno, gracias por continuar en Decisiones y habíamos quedado en una charla acalorada acá con mi amigo Lucas Franco sobre el tema de alimentos. ¿Vos nos considerás, por lo último que dijiste, que para pasar por encima, digamos, o dejar un poco de costado las grandes 5 exportadoras que tiene la Argentina, Dreyfus, General Dehesa, Cargill, Bunge, todo, no hay que fomentar la creación de trabajo en el interior a través de la agroindustria en vez de pisarla como se la ha estado haciendo todos estos últimos años con una cantidad de retenciones que hace que sea, por supuesto, mucho más eficiente vender el grano y no producirlo en la Argentina? Entonces no estamos exportando proteínas, seguimos exportando un poroto como se exportaba trigos y vacas un siglo atrás. Totalmente. Hay que agregarle valor a lo que se produce en Argentina. ¿Y por qué no se hace? Hay que discutir la democratización, no la concentración de la tierra y de los minerales y la riqueza que tiene nuestra tierra. Y hay que defender el derecho de los trabajadores de la tierra a producir y a cobrar salarios dignos. Yo te invito a que revisemos datos, no opinión, todas las inspecciones. ¿Cuántas noticias hay sobre inspecciones que se han hecho en campos, en latifundios de enormes empresas y empresarios que producen o que venden y exportan la riqueza de este país? ¿Y en qué condiciones están esos trabajadores? En negro, casi en situaciones de esclavitud, trabajo infantil. Ahora, ante la primera... bueno, justamente. Ahora resulta que... 15 años de gobierno. Exactamente, ahora resulta que cuando se pone en discusión su riqueza, automáticamente dicen los que quieren poner en discusión la riqueza del campo son los que no trabajan. Ahora, los patrones del campo, ¿cómo tienen a sus trabajadores? Eso hay que discutir. No hay que discutir más la pobreza en Argentina. Hay que discutir la riqueza. Lo que está fallando es la discusión sobre la riqueza. Varias veces hablar de hay que discutir y hay que discutir tal cosa. Sí, claro. Yo por las dudas, ustedes están en el gobierno. Totalmente. Ustedes tienen que hacer más que discutir. Si vos creés, quiero creer que no lo creés, pero bueno, en el caso de que lo creyeras, que solo basta con estar en el gobierno para administrar el poder, yo te invito a que corroboremos con datos todas las veces que el poder es disputado, discutido, peleado desde el Estado con enormes grupos en disidencia. ¿Vos creés que los medios de comunicación no discuten el poder? ¿No administran una porción de poder? ¿La justicia no administra una porción de poder? ¿Los grupos concentrados de la economía no administran una porción de poder? ¿Las multinacionales no son el poder? Bueno, decime vos, ¿qué de todo eso
tiene hoy el gobierno. No tiene los medios de comunicación, no administra nítidamente. No tiene. Bueno. Sacó una ley de comunicación que ni siquiera la ley está derogada, la derogó por decreto Macri. Algunas partes, claro, nosotros estamos esperando una licitación. No nos metamos en ese tema porque es otro tema. Nos metemos en todos los temas. Yo te digo, no me queda más tiempo. Los resortes del poder no se administran solamente desde el Estado. El Estado es una plataforma desde la cual discutir y disputar el poder. Y eso también hay que ponerlo en discusión. Para tomar una medida. O por ejemplo, ¿qué pasó cuando Alberto Fernández se paró en una conferencia de prensa y dijo vamos a intervenir Vicentín? Yo veía mucha gente que, convidada a manifestarse por los medios de comunicación, que decía, Alberto va sobre la propiedad privada, ¿cómo va a intervenir Vicentín? Ahora, ¿qué pasaba con Vicentín? Había tomado un crédito de manera absolutamente fraudulenta, después vaciado la empresa y se había afanado la plata de los argentinos, de un banco público. Va a la quiebra y lo que estaba planteando el presidente era intervenir porque había un proceso de quiebra. ¿Y qué además pasaba? Que eso le iba a permitir al Estado discutir la regulación del precio de los alimentos. Acá venía el problema por el cual saltaron. Pegarle al chancho para que aparezca el dueño y dice, ahí saltaron todos. Entonces, de repente todo el mundo era Vicentín. Preso está el dueño de Vicentín. Y esa noticia no tuvo la misma repercusión. Entonces, que alguien me venga a decir a mí que los medios no administran poder, que los grupos económicos no administran poder, y con esto no le corro el cuerpo a la jeringa. El Estado también. Yo soy parte del Estado y ejerzo la responsabilidad pública que tengo también discutiendo, porque la política debe discutir con la sociedad. Mis vecinos, que no tienen acceso a la vivienda, ni al crédito para la vivienda, tienen que poder ser parte de la discusión para reclamar esa medida. Entonces, es mi responsabilidad ética y política discutir que hay cosas que se pueden hacer. Y si las tengo que discutir con mi gobierno, absolutamente fraternalmente, como lo hago todo el tiempo y apasionadamente, también las voy a discutir. Entonces, hay medidas que se pueden tomar, pero no son las que le interesan a las marquesinas de los grandes medios. Este debate no está en ningún lado. ¿Por qué no hay otra medida que se pueda tomar? Yo te digo, yo levanto la mano y digo, ¿sabés que se puede hacer otra cosa con los depósitos del Banco Central? Y no tiene el mismo impacto mediático que si sale Milei con un lanzallamas y dice, le voy a prender fuego. Porque eso es más útil. No, y no me quejo. Yo no quiero ir a discutir con Milei a los platos de televisión. Lo que digo es, eso es más útil a determinados objetivos del poder. Pero para cerrar, porque si no, no terminamos más, yo creo que Milei es un emergente del fracaso de estas décadas, porque estamos con un 40% de pobreza. Yo lo que veo es un 40% de pobreza, un país que ha retrocedido enormemente, que tiene un problema con la educación impresionante, irresuelto, y no ha generado expectativas, al contrario, genera expectativas negativas. Entonces, ¿cómo no querés que aparezca un Milei o un quien sea? Aparecen porque por ahí vos lo podés poner en el tono de tirabomba, pero aparecen por eso. Yo no cuestiono la legitimidad de Milei, yo cuestiono sus ideas. Yo lo que digo es, por supuesto, yo discuto las ideas de Milei y discuto las falacias, como él le gusta llamar, las falacias argumentativas de Milei. Pero los modelos que yo creo que vos seguís de determinados países latinoamericanos como Venezuela, son modelos para mí, o por lo menos para muchos que vemos, modelos que han fracasado, han generado cada vez mayor pobreza. Y otros países que han elegido modelos mucho más productivos de libertad, como Bolivia, o como fue el peronismo hace 50 años atrás. Pero nadie dice nada de Bolivia, el país con menos inflación de la región. Claro, bueno, pongan como ejemplo Bolivia entonces, y no generen inflación, no emitan más dinero. Está bien, pero ¿qué pasaría? El dinero, vos sos mucho más joven que yo, pasaría y por ahí si no lo viviste. Hagamos lo que hizo Bolivia con el litio. Claro. ¿Qué pasaría en Argentina? Yo te digo esto, hasta antes de Menem, a quien aclaro que no lo voté, antes de Menem, habíamos padecido 30 años de inflación. El dinero se te iba de las manos y no era tan fácil conseguir dólares. Además había una cuestión ideológica, no queríamos ni saber nada con el dólar. Sin embargo, se nos fumaba nuestro dinero. Es decir, por suerte tuvimos unos años donde el dinero pasó a ser como la bandera. Era algo, servía. Hoy en día, ese billete de 100, ¿no?, que antes teníamos, que eran $100, es decir, 34.000 pesos de hoy, muchos los llevábamos a veces en el bolsillo y llevábamos 34.000 pesos. Hoy en día son
30 centavos de dólar. Argentina hasta Entonces, el 2015 tuvo el salario en dólares más alto de la Sí. región y después eso decayó a casi el último y de eso tampoco se habla. En 2015 no, el salario alto que yo recuerde, alto, fuerte. Que vos recuerdes una estuvo, cosa, hay que ir a los datos. Creo que tengo memoria, fue hasta el anda 2001 los datos. y después 2004 al 2008, 2010 por ahí y después otra vez caí. Fíjate en los datos de la región en el 2015, Luca, ¿qué país tenía el salario en dólares más alto? Es datos, no opinión, son datos. A las opiniones hay que respaldarlas con datos, eso es. Bien, en un contexto que terminamos con más del 40% de pobreza, es decir, hay algo que en la Argentina está mal, vos bien decís hay que discutir, pero ustedes que están en el gobierno, más que discutir tienen que hacer, me parece. Sí, claro. Por eso, discutir no es discutir en abstracto, discutir es discutir para hacer. Ahora, no se puede hacer sin la comunidad, sin la sociedad. Entonces, el ejercicio de responsabilidad política que sistemáticamente se nos reclama, y muy bien, a quienes tenemos responsabilidad pública, también es un ejercicio de responsabilidad ética de todos los que debaten o dialogan o difunden opinión en la sociedad. Datos, a las opiniones hay que contrastarlas con datos. Entonces, cuando yo digo, esto me parece a mí, lo fundo con mi opinión y trato de sostenerlo con un dato para no confundir a la sociedad. Se nos fue el horario terriblemente hoy discutiendo. Pedimos disculpas y les agradecemos a quienes nos han escuchado por la paciencia. Te agradezco, Lucas, que vengas hasta acá, hasta Canal 6. De cualquier manera la seguimos porque quedaron varios flecos ahí sin terminar. Gracias por estar en Decisiones, Canal 6. Será hasta la semana que viene.